Hola chicos, buenas tardes. Vamos a hacer otro video para complementar la información que estamos viendo en los contenidos teóricos y en las actividades con respecto a mito. ¿Sí? Este va a ser el segundo y creo que con esto ya completamos todo lo que tiene que ver con ese tema. Bien, surgieron en los últimos comentarios, en las últimas actividades que estuvieron haciendo, un par de cuestiones relacionadas con mito que no habíamos abordado todavía, ¿sí? Así que vamos a hablar un poquito sobre ellas. La primera tiene que ver con esta cuestión de las coincidencias que observábamos en mitos pertenecientes a diferentes culturas, sobre todo cuando esas culturas estaban geográficamente muy alejadas, ¿sí? Obviamente, como el mito es un tipo de texto de circulación oral, culturas que estuvieran más o menos próximas o que tuvieran contacto entre ellas, comercial o militar, porque unos hayan sido invadidos por los otros, eh, o que hayan tenido una influencia cultural de un pueblo sobre otro, se puede entender que entonces sus narraciones míticas tuvieran puntos de coincidencia, hubieran influido unas sobre las otras, como podríamos pensar en lo que fue la religión griega y la religión romana a continuación. La cosa se complica un poco más con otros pueblos y culturas que es más difícil conectar porque geográficamente no han tenido puntos de contacto, como sería el caso de los pueblos americanos, ¿no es cierto? Entonces, claro, llama la atención encontrar coincidencias también con los mitos de los pueblos americanos. Digamos, a ver, eh, en el Popol Vuh los primeros hombres son creados de barro, igual que en la Biblia, por ejemplo, ¿sí? Eh, o incluso que en la mitología griega, porque en la mitología griega también Prometeo y Epimeteo, los primeros hombres, en una de las versiones del mito, son creados de barro, y también en una de las versiones, siempre remarco en algunas versiones, porque al ser oral van a encontrar muchas versiones distintas, eh, se le infunde la vida a través de un soplo, es Eros el que le da la vida a través de su aliento, lo cual también conectaría bastante con el episodio del Génesis, en el que Dios le da vida a Adán soplándolo. Bien. Eh, Otra coincidencia bastante evidente con el Popol Vuh es el tema de que esos primeros hombres son destruidos a través de un diluvio que conecta con las dos tradiciones que acabamos de mencionar, porque en la Biblia también aparece un diluvio del cual solamente sobreviven, ¿se acuerdan? Noé y la familia con el arca en la que juntan a todos los animales. O en el caso del mito griego, que también hay un diluvio después de que Pandora libera todos los males para purificar la tierra, en el que solamente sobreviven también una pareja que son Deucalión y Pirra, ¿sí? Bueno, um, ahí hay dos grandes teorías para explicar un poco el tema de la conexión. Um, Una de las dos tiene que ver con que es posible que estos pueblos hayan atravesado experiencias similares, como que hay experiencias que serían de alguna manera inherentes a lo que fue ese periodo prehistórico, histórico prehistórico, que marcan sobre los pueblos, por más que no hayan tenido contacto, eh, ciertas experiencias, digamos, que quedan incorporadas al imaginario colectivo. Vamos a ver. Un caso sencillo. La arcilla o el barro va a ser
en todos los pueblos de la antigüedad uno de los primeros materiales que los hombres puedan trabajar manualmente, ¿sí? Porque justamente se puede trabajar casi sin herramientas y es de los primeros que van a obtener resultados interesantes trabajándolo simplemente con sus manos, ¿sí? Primero la arcilla cruda, después la arcilla horneada. Entonces, para esta idea de hacer figuritas, digamos que la arcilla daba resultados mucho mejores que la piedra o que el tallado de la madera, que ya requerían de otros instrumentos y de otras técnicas. Entonces, no es tan loco pensar que distintas culturas, que todas consideran que el hombre es como la creación perfecta de Dios, piensen en principio que hayan sido esa creación hecha con barro o con arcilla, que es de los primeros materiales que aprendieron a trabajar los propios hombres. Otro caso, el del diluvio. Bueno, esto lo leen en Campbell, ¿sí? Que lo tienen en el contenido teórico. También en las zonas montañosas era muy común que los asentamientos humanos se realizaran en los valles, porque justamente ahí el clima era un poco más agradable, porque estaba protegido de los vientos, porque las tierras eran más fértiles, porque había manantiales de agua potable. Entonces los valles eran como lugares privilegiados para los primeros asentamientos humanos. Bien, también ocurre que en muchos casos eh, la desaparición de kilómetros, miles de kilómetros de hielos continentales que había en un momento en la Tierra, con el fin de la era glacial y todo esto, arrasara con esos asentamientos humanos, con esas primeras poblaciones en los valles de la montaña. Porque ustedes imagínense que si había miles y miles de toneladas de hielo en las cumbres de las montañas que de repente se derritieron, obviamente corrieron hacia abajo, devastando los pueblos que estuvieran en los valles. Por eso es posible que haya en distintos lugares del mundo, sin contacto entre ellos, historias, narraciones orales que recuerdan grandes inundaciones que destruyeron pueblos enteros y que mantuvieron anegadas a toda la tierra durante días y días. Recordemos una cosa que dije en el video anterior: para la mayoría de los pueblos toda la tierra era 200 kilómetros para un lado, 200 kilómetros para el otro, ¿sí? Entonces, si eso estaba inundado, es que se había inundado la tierra entera. Bueno, esta sería una de las teorías. La otra teoría es que es la del contacto cultural. En el caso del Popol Vuh, ustedes creo que vieron algunas imágenes de lo que eran los códices mayas. El Popol Vuh que nosotros leemos no se toma de esos códices, sino que se toma de una versión de una persona, de un maya, que aprende la escritura europea, ¿sí? Y que lo escribe, digamos, en el idioma de los mayas, pero utilizando las letras de nuestro alfabeto. Eso quiere decir que ya hay un contacto cultural y que muy probablemente entonces el relato estuviera influido sobre todo por el pensamiento cristiano, y que también ese haya sido de alguna forma el motivo por el que ese relato sobrevivió, porque piensen que la mayoría de las manifestaciones culturales de los pueblos originarios de América fueron destruidas durante la conquista, ¿sí? Durante ese proceso de transculturación. De alguna forma entonces la otra teoría es que este Popol Vuh que nosotros leemos tiene algunos aspectos un poco de negociación entre lo que eran las creencias del antiguo pueblo quiché, de maya, ¿sí? Y las creencias que venían a imponer los conquistadores, y que por eso justamente es que pudo sobrevivir hasta nuestros días. Bien, esa era una de las cuestiones que había surgido. La otra cuestión tenía que ver con la forma en la que el mito llegaba a ser
como dice Malinowski, una realidad viva para los pueblos en los que surgía. Y cómo esto se conjuga un poco con el hecho de ser un relato que siempre se ambienta en un tiempo que está, podríamos decir, casi fuera del tiempo, ¿no? Un tiempo mítico que está fuera del tiempo histórico, un tiempo tan remoto al que ni siquiera se lo puede calcular. Fíjense, por ejemplo, que cuando nosotros leemos la cosmogonía griega, ¿sí? Cronos, creo que es hijo de Urano y de Gea. Cronos es el tiempo, es la manifestación misma del tiempo. Es decir, que Urano y Gea existían antes de que existiera el tiempo. Sería el mejor ejemplo de que el relato está fuera del tiempo. Es de hecho anterior a lo que al personaje que va a representar el tiempo dentro del pensamiento griego. Bueno, pero ¿cómo esto entonces, que está ubicado en un pasado tan remoto, puede ser una realidad viva para la vida cotidiana de esos pueblos? Bueno, esto tiene que ver con que el mito es constantemente reactualizado a través del rito o el ritual. Va a ser, aunque la palabra más correcta es rito, voy a usar más bien ritual porque suena muy parecido mito y rito, y si no, no nos vamos a estar entendiendo. Yo les había estado hablando del estamento sacerdotal, que cumplía una función fundamental en todos los pueblos de la antigüedad y que va a ser de alguna manera el encargado, a través de la repetición del ritual, de hacer que ese mito vuelva a ser una realidad cotidiana de todos los días. Vamos a ver si le pongo un ejemplo. A ver. Voy a explicar esto, lo voy a resumir un poquito porque no es un mito que hayan leído. Un mito del pueblo mexicano que cuenta el origen del sol y la luna. Dice, hace falta en un momento que haya un sol. Entonces se enciende una gran hoguera y los dioses discuten entre ellos quién va a ser el sol. Hay que tirarse a la hoguera, prenderse fuego y convertirse en sol. ¿Sí? Uno que era muy bello y muy fuerte y muy valiente y muy popular entre los dioses se ofrece como voluntario. Dice, yo lo voy a hacer. Pero querían hacer dos soles. Y nadie más se ofrecía, nadie más se quería prender fuego en la hoguera. Entonces eligen a uno que al revés no era nada popular, y como no le tenían aprecio, dice, bueno, si nadie más se ofrece, al feo que nadie quiere. Entonces estos dos que se iban a convertir en soles, uno por decisión y el otro porque sí, que lo habían obligado, se retiran a la cima de una montaña, pasan unos días ayunando, comiendo solamente unas hierbas amargas, flagelando el cuerpo para purificarlo. Los pueblos antiguos en general creían que el cuerpo se purificaba lastimándose, cosas raras. Y al final llega el día en el que se tienen que convertir en eso. Entonces hay una gran ceremonia con baile, música, qué sé yo. Pero cuando llega el momento de que el dios lindo y valiente y popular se tiene que tirar a la hoguera, medio que le da como miedito y no se anima a saltar. En cambio el otro, al que lo habían obligado, sí, en ese momento se muestra valiente, salta a la hoguera, le prende fuego, asciende al cielo convertido en sol, ahí todo luminoso. Entonces al otro ahora sí lo tienen que obligar, lo agarran y lo tiran a la hoguera, y eso también se convierte en sol, pero como castigo, para que no quede al mismo nivel que el primero, que sí se mostró valiente, le pegan con un conejo, ¿sí? Y lo apagan un poco. No me pregunten por qué le pegan con un conejo y no con otra cosa más razonable, pero bueno, le pegan con un conejo. Bien, ahí está. Te lo resumo así nomás, de un mito mexica sobre el origen del sol y la luna. Bien,
Ahora, en estos pueblos tenían ritual de iniciación. Ritual de iniciación es algo bastante común en los pueblos antiguos. Es una ceremonia religiosa, de carácter religioso para ellos, que marca la transición de la infancia a la edad adulta. ¿Sí? Como el cumpleaños de 15, no sé, una cosa. Siguen existiendo un poco rituales de iniciación, pero son diferentes ahora, ¿sí? O como sacar el registro de conducir. Ahora, en estos rituales de iniciación, los chicos que se iban a convertir en adultos, ¿qué tenían que hacer? Tenían que ir a la cima de esa montaña, tenían que pasarse unos días ahí comiendo esas mismas hierbas amargas que decía el mito, tenían que también flagelarse con las mismas ramas de las mismas plantas que decía el mito, y el día de la ceremonia del ritual de iniciación se encendía una fogata, los chicos bailaban ahí alrededor y tenían que saltar a través de la fogata, no adentro de la fogata, sino a través de la fogata. Cuando caían del otro lado ya se consideraban adultos. Es decir, repetir de alguna manera, paso por paso, lo que estos dos dioses habían hecho para convertirse en soles, era lo que los niños de la tribu tenían que hacer para convertirse en adultos, ¿sí? Una vez que caían de otro lado ya podían ser guerreros, tener su propia choza, su propia india, lo que fuera, ¿sí? Entonces, el ritual de iniciación lo que está haciendo es renarrar el mito todos los años, cada vez que llega la fecha de las ceremonias de iniciación, hacer que ese mito vuelva a ser una realidad viva para ese pueblo, ¿sí? Creo que más o menos se entiende. Pero por las dudas que nos quede la idea de que esto funciona solamente con pueblos de pensamiento muy primitivo, tengan en cuenta que la misa católica sigue haciendo algo parecido, es decir, si alguien alguna vez asistió a un servicio religioso en una iglesia católica, vieron que hay una parte de la misa en la que el sacerdote da la Eucaristía, ¿sí? Y repite textualmente las palabras de un episodio de la Biblia, que es el de la última cena, ¿sí? Cuando parte la hostia y dice: vengan y coman todos de este pan que es mi cuerpo que será entregado, y después bebe el vino y dice: este vino que es mi sangre que será entregada, está repitiendo desde los gestos hasta las palabras que Jesucristo dice en ese episodio de la Biblia. Está justamente llevando a cabo un ritual religioso que lo que hace es actualizar, traer de nuevo a la cotidianidad de nuestra vida cotidiana un elemento del mito, en este caso la Biblia, ¿no es cierto? Bueno, creo que más o menos esos dos elementos que habían quedado ahí un poquito flojos los pudimos profundizar. De todas formas, como siempre, si quedó cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cosa, me comentan por acá abajo o me comentan en el Classroom, que nos lee menos gente, ¿sí? Muy bien, chicos, muchas gracias, buenas tardes, nos vemos la próxima.